Ya, buen día, jóvenes, ¿cómo están? Para los que están presentes, vayan respondiéndome en el chat, por favor, si pueden escuchar o ver la presentación que tenemos en pantalla. Ya. Genial, tenemos presentes jóvenes a Andrés, está Daniel, Guillermo, Isaac, Matías, Maximiliano y Valentina. Ya, qué bueno, me van respondiendo que sí se puede ver, se puede escuchar. Eh, ya. Eh, bueno, con respecto, antes que comencemos la clase de hoy día también lo que vamos a repasar, lo vamos a dividir en dos partes, que empezamos a ver ya lo que son los componentes de las bases de datos relacionales, una parte introductoria, que la vamos a dividir entre la clase de hoy día y la próxima semana, y este material ya lo voy a publicar una vez que terminemos un rato más esta presentación. ¿Ya? Así que va a estar disponible para que lo lean y también lean lo que viene la próxima semana, ya que vamos a leer hoy día la mitad o revisar la mitad de la presentación, la próxima semana la segunda parte, pero ustedes lean de antemano, vayan descargando los libros que les sugerí la semana anterior, los apuntes que les voy publicando en el aula virtual, vayan leyéndolo, vayan trabajando en ello, ya que nosotros como presentación o clase telepresencial hacemos un resumen de los contenidos, pero el mayor fuerte está en el material que les voy entregando. Así que es importante que los vayan leyendo, vayan anotando las dudas que tengan o algo que no entendieron, ¿cierto? Para que después durante la telepresencial lo vamos resolviendo. O durante la semana también me pueden ir escribiendo el correo y ante alguna duda también la vamos comentando antes, ¿ya? La idea de las clases telepresenciales, como vimos la semana anterior, no es estar 3 horas, ¿cierto?, ahí conectados viendo una presentación, sino que más que sea interactiva y hagamos una clase corta donde veamos puntos claves de los contenidos y el resto es de autoestudio. ¿Ya? Por eso nosotros vamos a hacer hoy día una clase hasta las 10 aproximadamente, 1 hora vamos a estar, y el resto de la hora que aparece ¿cierto?, que corresponde por calendario, es para que ustedes repasen material. ¿Ya? Esa es la idea de trabajar ahora en forma telepresencial. Y esa hora también va a ser para los compañeros que no pudieron conectarse, puedan ver la clase en línea o ver el video después de lo que hicimos hoy día. Así que eso es como la primera instancia. Lo segundo, voy leyendo unas consultas que tienen por ahí algunos compañeros en el chat. Y bueno, y todo lo que corresponde a preguntas sobre horario, sobre congelar, por ahí que preguntan, ¿cierto? Todo eso que sea con respecto a índole administrativo, deben comunicarse con David Herrera, ¿cierto? Les copié el correo también en el chat, le envían un correo a él y le explican, ¿cierto?, las situaciones. Yo desconozco un poco la información en ese sentido, ¿cierto? Pero él les puede ayudar y les puede ir solucionando ese tipo de problemática, ¿ya? Todo lo que les vaya preguntando o las vayan teniendo en ese aspecto, del área de pagos, el área de matrícula, todo eso lo consultas con él que les puede ir ayudando, ¿ya? Hay unas becas por ahí, ¿cierto?, en las cuales se va a facilitar equipamiento o conexión a internet para los que no tengan la posibilidad, también le mandan un correo a él y le van preguntando por ese tipo de apoyo, ¿ya? Con respecto a modem de banda ancha móvil o algún tipo de otra ayuda tecnológica que les puedan facilitar, también le van consultando a David. ¿Ya? Así que eso es importante. Ya, les copié o les tengo ya en pantalla la presentación de la primera parte de lo que es introducción a bases de datos relacionales. Y hoy día en ello vamos a trabajar o vamos a revisar lo que son los conceptos iniciales. Le voy a ir preguntando algunas cosas, así que es importante que tengan ahí el chat, atento al chat. Ya no es necesario responder por el micrófono, ¿cierto? Pero sí por el chat para ir verificando, ¿cierto? O haciendo algunas preguntas con respecto a los temas que vamos viendo, ¿ya? Y aparte esa información del chat le va a quedar disponible a todos y pueden ir entre todos colaborando con la respuesta. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participantes, ya tenemos 7 conectados, así que estamos en condiciones de empezar. Ya.
Entonces, el primer concepto que vamos a ir aclarando, ¿cierto? Para trabajar en base de datos, es saber qué es un dato, ¿ya? ¿Qué es un dato? Hoy día, ¿cierto? En muchas áreas o muchas temáticas se habla de los datos, ¿cierto? La Big Data, un término bastante utilizado en el último tiempo, el cruce de datos, ¿cierto? Cruce de datos entre sí, compilación de datos, ¿cierto? Machine Learning, otro término que aparece que tiene que ver con datos, pero para el común de la gente no tiene claro lo que es un dato, ¿cierto? Falta entender a qué se refiere un dato, vamos a la parte más básica, ¿ya? Entonces, por ello, con la definición que tenemos, ¿cierto? Que les puse acá, dice, datos son símbolos que describen condiciones, hechos o situaciones o valores, ¿ya? Entonces, un dato tiene que ser un elemento que puede ser un número, puede ser una letra, puede ser un símbolo, ¿cierto? Pero que permita, ¿cierto? Representar una medida de algo, ¿ya? Que yo pueda medir algo, ¿ya? Y una medida, no solamente cuando yo asocio el concepto de medida va a ser, esta medida va a ser una distancia en metros, o esta medida va a ser un peso. Una medida, ¿cierto? Pueden ser otros valores también, ¿ya? Otros valores. Entonces, el dato es lo que nosotros podemos registrar de una medida de cualquier cosa, que puede ser de un elemento físico, de un elemento intangible, pero que tiene un tipo de dato que es registrable. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, A, B, C, D, son datos, son letras. La palabra avión, ¿cierto? Se compone de 5 letras, es un dato. Tenemos una cadena numérica que es 120034, es un dato. Tenemos una cadena binaria, ahí que está el 100, 11110, es un dato, un valor binario, un octeto. Y tenemos un grupo de símbolos, comilla doble, peso, porcentaje, ¿cierto? Y también son datos. Entonces, siempre con esa referencia, un dato es algo que se pueda registrar, que se pueda registrar. Entonces le voy a hacer la siguiente pregunta, a ver por el chat para que nos va respondiendo. Un temblor o un terremoto tiene datos que se puedan registrar. ¿Y cuáles serían esos datos registrables? Sí, ¿cómo cuáles? Entonces, sí, listo, un terremoto, un temblor tiene datos. ¿Y qué datos serían? Recuerden, dato es una medida que se registra. La magnitud, ¿cierto? Que es una escala, ¿cierto? Se registra en una escala valórica. ¿Qué más podríamos registrar de un temblor o terremoto? La frecuencia, claro, que son en los tiempos que fue, ejemplo, cuántas veces al día, el día que fue, la hora, la fecha en que fue. ¿Qué más podríamos registrar de un temblor o terremoto? Tenemos varios datos por ahí. La posición o ubicación, ¿cierto? En coordenadas, ¿dónde fue? Son datos también. ¿Ya? Tenemos varios datos o varios tipos de datos que podríamos registrar de un terremoto o temblor, siendo que un terremoto o temblor no es un elemento físico para nosotros. Nosotros vemos el resultado, ¿cierto? Que fue el daño, pero no podemos decir, este es nuestro temblor, aquí lo tengo al lado mío. No es así. Es registrable. Un huracán, ¿se puede registrar un huracán? ¿Datos de un huracán? ¿Un huracán se podría registrar también sus datos? Ya, por ahí se responden en el chat. Un huracán es muy similar. Un huracán podemos, primero, la velocidad, ¿cierto?, del viento con que va dirigiéndose. La potencia, velocidad, tiempo que duró, ¿cierto? ¿Dónde fue? ¿En qué lugar? ¿En qué coordenada? ¿Ya? Perfecto. ¿En qué fecha? ¿En qué hora? ¿En qué año? ¿Cuántas veces fue? ¿Cuánto fue su intervalo? ¿Cuándo fue la última vez que ese mismo huracán, ¿cierto?, fue detectado? Entonces, nos damos cuenta que tenemos datos, hartos datos. Otra pregunta, tengo un computador. ¿Qué datos tiene un computador que pueda registrar del computador físicamente? ¿O de su estructura? ¿Qué tenemos como registro de un computador? Si ustedes tienen su computador a mano y lo ven hoy día presente, ¿qué podríamos registrar de nuestro computador? De un computador, ¿cuáles serían los datos que ustedes podrían registrar? Si tengo que organizarme y registrar datos de un computador. Para empezar, tiene un peso, claro.
Un computador tiene un peso en kilogramos, tiene un tamaño en centímetros, ancho, largo, alto, claro. Un dato, el material con que está construido, claro. Tiene un número de serie, claro, que lo hace diferente uno al otro. Tiene un código de fabricante, tiene una fecha de fabricación, ¿cierto? Claro, tiene componente interno que yo puedo registrar el dato de cada uno de ellos, ¿ya? Modelo de procesador, tipo de disco duro, ¿ya? Tipo de RAM, y así empiezo a registrar una cantidad gigante de datos. Entonces, hoy día nos damos cuenta que tanto los elementos físicos o elementos eh, inertes, ¿cierto?, son registrables y todos pueden llevar un dato de por medio. Y así nosotros vamos entendiendo o vamos clarificando esta idea. ¿Ya? Súper. Todo dato tiene que ser registrable primero y tiene que ser, ojo, tiene que ser importante que el dato exista. Es un punto importante. No tiene que ser algo que inventemos. Tiene que estar presente. Ah, si yo veo que el computador tiene un peso, que en kilogramos, es un dato que yo puedo anotar. ¿Ya? Tiene un peso, tiene un largo, un ancho. Son datos reales. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, si estos datos quisiéramos llevarlo a hacer un registro de personas, como se hace en un censo, por ejemplo. Hay un censo donde se calcula la cantidad de habitantes de un país y tenemos que registrar los datos de cada persona. Cada persona va a tener una edad, una fecha de nacimiento, va a tener una dirección donde vive, va a tener quizás una altura, un peso, un nombre de esa persona, ¿ya? O sea, yo tengo que tener datos claves o datos reales, pero no puedo inventarle esos datos. O sea, yo no podría mirar ya al ojo, decir, ah, esta persona tiene 80 kilos, pero no lo pesé. Es importante que el dato tiene que ser medible, ¿ya? No solamente debo verlo así esporádicamente o simuladamente, debo entender que el dato, para poder registrarlo, tiene que tener una medición real, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo tengan claro, no inventarlo. Si los datos los inventamos, si nosotros inventamos datos, lo más probable es que el resultado, que es la información que nos va a entregar, va a ser errónea. Y hay muchos ejemplos en los cuales el registro de datos ha sido malo, por lo tanto la información que se entrega es errónea también. ¿Ya? Y lo vamos a revisar ahora en un instante. Por eso la importancia de los datos, ¿cierto? Tienen que ser registrables y tienen que estar dentro de un contexto, que puedan convertirse en información. Por eso es importante que un dato tiene que ser real, ¿ya? La diferencia con el concepto de información, ¿cierto? Porque hay dos conceptos que se asocian mucho hoy día. Lo que es dato es la información. El dato es lo que yo registro, es un valor que registro. Y la información es el resultado del conjunto de datos, ¿ya? Entonces, datos e información no son lo mismo, no son sinónimos, ¿ya? Dato es lo que yo capturo y puedo registrar, ¿ya? E información es el resultado que obtuve de esos datos. Por ejemplo, si los vamos al ejemplo del censo que se hizo en Chile, el dato sería lo que iba, o registro de un dato es lo que iba haciendo cada censista cuando llegaba a un hogar, ¿cierto? Ya anotaba cuántos habitantes hay en esta casa, ¿cierto? 7. ¿Cuál es la edad del habitante mayor? No sé, pues 30 años. Eh, ¿Cuáles son sus ingresos? No sé, pues 300.000 pesos. Esos son datos que se iban registrando. El censista no debería haber inventado un dato, es decir, por ejemplo, el censista no debería haber llegado a la casa y ver que nadie sale, ¿cierto? Y anotar, ah, aquí yo creo que viven 4 personas, aquí yo creo que tienen esta edad, y creer e inventar esos datos, porque el resultado iba a ser erróneo. Entonces, tomamos los datos, con el ejemplo del censo, casa por casa, y luego la información entregada podría ser la siguiente. En Curicó, ¿cierto? Existe un total de población de promedio de 40 años, existe un total de cesantía que equivale al 10%, existe un promedio de que en las casas hay un menor de edad por, ¿cierto? Como promedio por casa. Esa es la información, que fue el resultado que obtuvimos nosotros del dato, ¿ya? Entonces, dato es lo que registramos y que es lo primero que tenemos que registrar. Información es lo que obtenemos del conjunto de datos, ¿cierto? Verificado. Por eso la información, damos por hecho que si el dato fue correcto, la información fue correcta.
Si el dato es inventado, lo más probable es que la información sea falsa. Como a veces hay encuestas que se hacen con datos falsos, hoy día se pone mucho en tela de juicio, ¿cierto? En el día a día, de que la cantidad de infectados con coronavirus en Chile o la cantidad de muertos no es la que se muestra en las cifras, ¿cierto? Que la información que todos los días presenta el ministro, el mediodía, dice, esta es la estadística de hoy día, de infectados, ¿cierto? Es información, pero para eso tuvieron que compilar datos, y los datos tendría que haber sido que se anotan por cada persona que llega, se le hace un examen, y se registra todos los datos de esa persona, edad, ¿cierto? Lugar de donde viene, qué temperatura tiene, ¿ya? Entonces, si nosotros no tenemos claro si los datos son falseados, ¿cierto? Son manipulados el dato, estamos inventando cifras, la información va a ser falsa también, ¿ya? De ahí nace todo. Por eso, el mejor ejemplo que podemos vivir día a día, que quizás para muchos dicen, oye, pero no me queda claro, o no entiendo por qué muestran esta cantidad de infectados si yo sé que hay más personas. Yo veo que al lado mío hay más personas que tengo la sensación que están infectadas. Claro, entonces no se le han tomado los exámenes, no se han registrado esas personas, y por lo tanto el dato está mal capturado, es manipulado y la información es errónea. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo súper sencillo. Por ahí dicen, son falsos, creen que los datos son falsos. De lo que está en el chat, por ejemplo, ¿qué creen que está mal hecho hoy día en la información del coronavirus en Chile? ¿Están mal capturados los datos o están bien capturados los datos? ¿Qué creen ustedes? ¿Son datos reales? ¿Datos falsos? Por ahí ponen son falsos, mal. Por lo tanto, ¿qué ha pasado con la información que se muestra en el punto de prensa? ¿La información está correcta o la información está incorrecta? ¿Qué es lo que dicen por el chat? Tiene lógica. Si el dato es malo, la información es incorrecta. Es así de sencillo. Si el dato está bien registrado y es real, que es importante, la información va a ser correcta. ¿Ya? Por eso es importante que diferencien ustedes las dos cosas. ¿Ya? Hoy día uno escucha hablar de que hablan de base de datos y hablan de información, pero no mencionan los datos. Una base de datos tiene que ser primero un registro de algo. La información es el resultado. ¿Ya? Miren, otro ejemplo, también para que les clarifique la idea de cuando los datos son resultados, los datos, perdón, entregan un resultado malo. Un ejemplo de hace un par de años atrás, de un proyecto también que fue mal desarrollado, que fue el censo. ¿Ya? El censo en Chile, como lo estamos dando como ejemplo, se tuvo que hacer dos veces. ¿Ya? El censo entregó información errónea que no existía o que era incoherente a lo que presentaba la realidad. Y eso sucedió también eh, por el mismo ejemplo que mencionábamos, que los censistas no registraban o no fueron a todos los hogares que tenían que registrar esos datos y llenaban las planillas con datos que para ellos eran, ¿cierto?, lo más cercano posible. Pero eso, ¿cierto?, inventaba, en esta casa no hay nadie, en esta casa yo creo que viven 10 personas, las voy a anotar igual. Inventábamos datos. Eso reflejó que finalmente la información no era la correcta y demostraba otra cosa. ¿Ya? No se demostraba, por ejemplo, que había tanta cesantía, no se demostraba con información de que la cantidad de habitantes por hogar era tanta, ¿cierto? No se demostraba también que los sueldos eran tan bajos. Entonces, muchas cosas, ¿cierto?, fueron información errónea, y eso fue debido netamente a que el dato fue mal capturado. ¿Ya? ¿Quién se ha unido? Algunos compañeros más por haber, parecen. Vamos dando a los compañeros que están llegando a la clase. Ya. Entonces, continuamos, jóvenes, viendo los compañeros que están llegando. El ejemplo que les quería mencionar también, otro, ¿se recuerdan del Transantiago? ¿Qué pasó con el Transantiago? ¿Ha sido un éxito o un fracaso el Transantiago en la región metropolitana? Ahí por el chat, vayan comentando del Transantiago. ¿Eso fue un proyecto exitoso o un proyecto fracaso? ¿Qué pasó con el Transantiago, cierto, en la actualidad y desde que se ejecutó este proyecto? ¿Qué pasó? ¿Está bien hecho? ¿Está mal diseñado? ¿Tiene fallas como sistema de transporte?
El Transantiago tuvo un grave problema, jóvenes, de análisis de datos en un principio. Es decir, nunca se hicieron encuestas para saber si los pasajeros o los futuros, ¿cierto? Personas que iban a prestarle servicio, no se identificó a qué hora a qué hora estaban esperando el transporte, no se identificó cuántas personas esperaban el transporte, en qué lugar lo esperaban, a qué sectores iban, a qué comunas viajaban y con qué frecuencia. No se hicieron encuestas, ¿ya? El proyecto se hizo muy rápido, por lo tanto se omitieron datos, claro, y se inventaron estadísticas. ¿Eso en qué repercutió finalmente? Que cuando el proyecto se ejecutó, ¿cierto? El Transantiago, la cantidad de flujo no era la adecuada, es decir, no pasaba la cantidad de buses necesaria, no pasaba por la hora adecuada de los paraderos, los recorridos no eran los correctos, ¿cierto? Entonces finalmente fue una inversión millonaria de muchos cientos de dólares, millones de dólares, los cuales reflejaron un error de captura de datos. No se hizo la primera etapa de recopilar datos, ¿ya? Por eso la importancia que tuvo, que el efecto final fue desastroso, nunca se pudo reparar, ¿ya? Nunca se pudo solucionar esa problemática de un proyecto que en un principio venía con errores, ¿ya? Y eso netamente se refleja porque no se capturaron correctamente los datos. Aquí está, en este resumen, dice el concepto, ¿cierto?, clave de lo que es una base de datos. Dice, una base de datos, entonces, para nosotros, ¿cierto?, es un conjunto de archivos que pueden almacenarse, o datos que se pueden almacenar, ¿ya? Y que sean reales. Esos datos pueden ser números, letras, símbolos, ¿ya? Valores tangibles o intangibles, así como podíamos registrar un peso, podríamos registrar una velocidad también. Es un intangible, pero lo podemos anotar. Entonces, ¿para qué va a servir eso? Para un fin específico, por ejemplo, para el negocio, una empresa, ¿ya? Los datos tienen que ser reales, tienen que ser registrables, de todo tipo, ¿ya? Pero que tengan un fin. Entonces, esta es como la clave para nosotros cuando estamos analizando los conceptos de una base de datos, ¿ya? Pueden ser de diferentes fuentes, es decir, yo puedo tomar datos de diferentes partes, pero siempre y cuando sean datos verídicos, ¿ya? Y registrables en diferentes estructuras, ¿ya?, que lo componen. Estructuras se refieren a números, valores largos, claro. El fin, claro, el fin, parece el fin. Un dato en un futuro va a entregar información, ¿cierto? Y eso es lo que se transforma en una base de datos, un conjunto de datos almacenados que entregan, que son hechos para un fin. ¿Ya? Ese es el concepto de base de datos. ¿Ya? Tres reglas que tiene que considerar usted para decir, lo que yo estoy haciendo es una base de datos, ¿cierto? O el problema que estoy viendo es de una base de datos. Primero, para entender qué es una base de datos, es una colección de datos relacionados, datos que tengan correlación entre sí, ¿ya? No son datos al azar, eso es lo primero. Y relacionados podría ser el siguiente ejemplo. Necesito registrar los datos de un humano residente en Chile, una persona, un humano residente en Chile. ¿Qué datos registrarían ustedes de una persona en Chile para llevar a cabo una futura base de datos? ¿Qué datos tiene propio una persona? Claro, eso, está muy bien. Peso es un dato, y todos tenemos un peso y un valor, ¿cierto? La edad, una edad, es un valor numérico, existe. ¿Qué otro dato? ¿Qué otro dato? Que tiene que existir, tiene que tener la persona. Un peso, una edad, una altura en centímetros. Claro, son datos registrables, centímetros, peso, en kilogramos, edad, un nombre, ¿ya?, un apellido. En el caso de NN, asignarle un nombre, no puede quedar NN. En el caso de los residentes en Chile, tenemos un dato que nos hace único, ¿cierto?, con otro que es el root, ¿cierto? Nuestro identificador, un root, un nombre, un apellido, una edad, una altura, una ubicación física donde estamos, una dirección, ¿cierto? Dirección. Entonces, son datos relacionados entre sí. Esos datos, si yo los tomo, digo root, nombre, apellido, edad, peso, altura, entiendo que lo que estoy midiendo es una persona, un humano, ¿ya? Un dato, por ejemplo, que fuera root, nombre, peso, apellido, material. Entonces, material, digo, ¿qué tiene que ver material con los datos de una persona? O sea, una persona sería de acero, sería de madera, plástico.
Entonces, ese dato no corresponde. Entonces, cuando hablamos de datos relacionados, tienen que ser datos que me hagan entender que son para un elemento en común. Por ejemplo, en el computador los datos serían peso, tamaño, número de serie, tipo de procesador, cantidad de RAM, tipo de disco duro, ¿cierto? Cantidad de puertos. Entonces, esos son datos que son asociados a un computador. Yo no le puedo al computador, entre esos datos, ponerle root. No corresponde porque es de un humano, de una persona, no es de una máquina. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Los datos son colección de datos, pero que sí tienen un orden y están hechos para cierto registro. Por ejemplo, un automóvil, yo quiero registrar los datos de un automóvil y entiendo que un automóvil tiene un número de motor, ¿cierto? Tiene una marca, un modelo, un color, un chasis, una patente, ¿cierto? Ya un número de serie, un número de motor. Son datos propios del automóvil, ¿ya? Datos propios del automóvil. Y esos no son aplicados, por ejemplo, a una persona o no son aplicados a un computador. Entonces tengo que entender que el computador, la persona y el automóvil tienen sus propios datos y son esos datos relacionados entre sí y no se mezclan, ¿ya? Otro punto, cuando estamos organizando una base de datos, es que estos datos van a servir para futuras aplicaciones o servicios. Es decir, estos datos que estoy registrando del automóvil van a servir quizás para un sistema o un software de un estacionamiento. Por ejemplo, para eso le van a servir, para saber qué automóviles tiene, ¿cierto?, estacionado. O esos registros de datos de un automóvil le van a servir, por ejemplo, a la policía, ¿cierto? Le van a servir hoy día a la planta de revisión técnica para saber el automóvil, los datos del automóvil. Entonces tienen distintos fines, ¿ya? Los computadores, los datos de un computador les servirían, por ejemplo, un servicio técnico para hacer un sistema ¿cierto? De soporte. Le podrían servir a una institución educacional para saber qué computadores tiene su laboratorio, tener un inventario, ¿ya? Entonces, están hechos para diversas labores, ¿cierto? Esta colección de datos o archivos, ¿ya? Y los datos, la tercera regla, que es la que hemos hablado harto, los datos representan hechos registrables, ¿ya? Y conocidos, datos registrables. Es decir, el dato tiene que ser real y registrable, no inventado, ¿ya? Un dato inventado, un dato mal registrado, por ende da información errónea y por ende la base de datos está mala, ¿ya? De ahí nace todo. Esta primera capa, siempre para nosotros, esta primera línea de diseño de una base de datos, es que el dato sea correcto. Si de ahí en adelante el dato es incorrecto, no corresponde, está mal clasificado o más aún es inventado, lo más probable es que la información no sea la verídica y por ende la base de datos va a estar mal desarrollada. En el caso de los ejemplos, cuando nosotros estemos diseñando la estructura de una base de datos, vamos a inventar registros por un tema de, ¿cierto? O inventar registros o llenar registros por un tema de aprendizaje, pero solamente como en forma de educacional o conceptual. Pero en la realidad nunca los datos hay que inventarlos, ¿ya? Tienen que ser siempre reales. Y en el caso de que no exista el dato, prefiero omitirlo y no ponerlo, ¿ya? En el mismo caso, estamos hablando de una persona, ¿cierto? Tenemos un registro con una persona y una persona va a tener un root, un nombre, un apellido, una edad, una altura, un peso, una fecha de nacimiento, etcétera, una ubicación, una dirección, un correo electrónico. Ponemos correo electrónico, número celular, ¿ya? ¿Y qué pasa si una persona, por ejemplo, que es adulto mayor, estamos registrando sus datos y esta es una planilla para el censo y esa persona no tiene ni número celular ni tiene correo electrónico? No podemos inventarle esos valores a este abuelito. Este es el número celular del abuelito y este es el correo electrónico. No, tenemos que dejarlo en nulo. Prefiero dejarlo nulo que poner uno inventado, ¿ya? O sea, prefiero no poner ese valor o ese dato que inventarlo, ¿ya? Así que ahí tenemos otro mal diseño de una base de datos cuando se inventan registros, ¿ya? Una base de datos, entonces, para nosotros representa el aspecto del mundo real, ¿cierto? Como mencionábamos, el aire, se puede registrar un terremoto, se puede registrar un huracán, ¿ya? Y que lo tomamos y lo queremos llevar ya a un mundo más físico, ¿ya? Eso es lo que representa el concepto de una base de datos también. Tomar elementos o aspectos del mundo real y poder registrarlos de alguna forma, ¿ya?
Entonces, un conjunto de datos aleatorios no puede considerarse una base de datos. Entonces, yo no puedo tomar datos así aleatorios al azar y tratar de registrarlos. Todos tienen que tener una cierta lógica, ¿ya? Todo tiene que tener un cierto orden. No podría poner, por ejemplo, como digo, si falta un dato, inventarlo. Si estoy registrando, ¿cierto? Una futura base de datos para registrar personas, no puedo inventarle un correo electrónico a alguien que no lo tenga. No le puedo inventar un número de teléfono a alguien que no tenga número de teléfono. Simplemente omito ese dato. ¿Ya? Lo omito, no puedo ponerlo en forma aleatoria, no puedo inventarlo. ¿Ya? Una base de datos entonces, ya estamos armando, fíjense cómo empezamos. Teníamos un dato, que es un valor registrable, que a futuro el conjunto de datos entregamos información, ¿cierto? Y esto forma una base de datos. El dato más la información procesada forman una base de datos. ¿Ya? Entonces, una base de datos, ya con términos más técnicos, como está explicado en los libros, como el de El Masri, ¿cierto? Un concepto y clave de base de datos, dice que consiste en especificar los tipos de datos, la estructura y restricciones de los mismos, ¿ya? Las reglas que van a tener para poder registrarse. Dice que la construcción de la base de datos es el proceso de almacenar datos concretos, datos reales, ¿ya? No datos falsos, almacenar esos datos en un dispositivo de almacenamiento, ¿cierto? Que va a ser un disco duro de un servidor, por ejemplo. Ahí estamos guardando un dato, ¿ya? En un dispositivo de almacenamiento. Si yo, y lo voy a guardar bajo un gestor de base de datos. Un DBMS, la sigla que aparece ahí, que voy a destacarles, DBMS son los programas que nos permiten gestionar una base de datos. Es decir, con ese programa o ese tipo de software, yo puedo guardar los datos, ¿ya? La sigla DBMS significa algo así como Database, te voy a escribir, Management System. La sigla DBMS, Database Management System, sistema de gestión de base de datos, sistema, ¿cierto?, de administración de base de datos, que son cualquier programa que permite gestionar datos, ¿ya? Esa es la lógica. Y ahí van a aparecer los programas que vamos a utilizar a futuro y conocer los gestores de base de datos. Oracle, MySQL, PostgreSQL Server y una cantidad que existen en el mercado hoy día actual para diversas índoles. Hay distintos sistemas de gestión de base de datos para distintas funciones, ¿ya? Hay sistemas de gestión de base de datos, por ejemplo, que están hechos para trabajar la Big Data, ¿ya? Soportan miles de millones de datos registrados y los pueden procesar rápidamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la empresa o el organismo bancario usan un sistema de gestión de base de datos que no es el mismo que va a usar, por ejemplo, un sitio de comercio electrónico de una pyme. Por ejemplo, un carro de compra, una tienda electrónica de una pyme donde vende sus productos en línea, un pequeño empresario, y son un par de transacciones al día, un par de compras. Ese sistema de gestión de base de datos no va a ser igual que el que va a usar, por ejemplo, un banco. Son diferentes por la cantidad de datos que tiene que procesar uno y otro. O, por ejemplo, un sistema de gestión de base de datos que van instalados en los teléfonos móviles, ¿ya? Cuando usted descarga aplicaciones para móviles, también va un sistema de gestión de base de datos instalado en esa aplicación. Sus datos se guardan en forma local en mi aparato físico, en el teléfono, ¿ya? Un juego, por ejemplo, usted descarga un videojuego para móvil, no solamente se descarga el código fuente del juego, sino que también se descarga la base de datos del juego en un gestor de base de datos, en un DBMS en forma local, liviano, que no son muchos datos que procesa, que por ejemplo podrían ser los puntajes que usted tiene en el juego, la hora que inició el juego, el nombre de usuario del participante. Esos son datos registrables en una base de datos local, pero no es comparado con una base de datos de un banco, por ejemplo, que es de gigantesca, o un gestor de base de datos que utiliza, por ejemplo, Google, ¿cierto? Que es muy diferente porque son millones de registros por segundo, o una base de datos que usa Amazon. Entonces van cambiando, ¿ya? Los sistemas de gestión de base de datos, los de Database Management System, son de acuerdo al tipo de enfoque que le voy a dar a la base de datos, ¿ya? La manipulación de la base de datos, ¿cierto? Manipular una base de datos son
las acciones que yo voy a cometer en ella. Por ejemplo, yo podría consultar, hacer una pregunta, eso es una consulta a una base de datos, ¿cierto? Actualizar los datos, yo puedo borrar datos, ¿cierto? Modificar datos. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el supermercado, vamos con un producto que tiene un código QR, un Quick Response, o tiene un Code Bar, usted lo pasa por la máquina, ¿cierto? Que le muestra el precio, usted la pasa, lee el código de barra o el código QR, y lo que estamos haciendo nosotros es una consulta, ¿cierto? Vía red, hasta llegar a un DBMS del supermercado, y de vuelta me trae el resultado, ¿cierto? De los datos de ese producto. Es decir, yo por un código del producto traigo más datos del producto, ¿ya? Me dice después, se llama así el producto, vale tal precio, ¿cierto? Ese producto tiene un peso, un tamaño, un formato. Me va dando la información del producto, ¿ya? Lo mismo cuando pasa el producto por la caja por la caja, ¿cierto? Registradora, por la cajera, también lo va pistoleando, ¿cierto? Y va revisando el código de cada producto, y eso le genera después una información de un valor total, una boleta, ¿cierto? Le va a mostrar cuánto es lo que vale su compra. Entonces ahí nosotros estamos aplicando ya los conceptos de dato, que es el código de producto que llevamos, y lo llevamos de vuelta a la boleta que vendría siendo la información. Los datos, ¿cierto? Estos datos que estamos nosotros entendiendo que vamos a almacenar, ¿ya? También se conocen como registro, ¿cierto? Que son registrables, son anotables. Un dato es registrable, ¿ya? Es registrable, y en todo sentido. Un registro, recuerden que puede ser el número, la fecha, el peso, ¿ya? Por lo tanto, pasamos algo de un modelo conceptual a un modelo físico. Cuando nosotros registramos algo ya en forma física, quiere decir que va a estar guardado o almacenado ese registro para las veces que lo necesitemos. ¿Ya? No está en el aire, no está en nuestra cabeza, está anotado en un programa, y que quizás yo en 10 días más voy a consultar ese valor y me va a entregar el resultado correcto. ¿Ya? Para entregar el resultado correcto. Por eso las bases de datos, cuando se construyen, tienen que tener ciertas reglas o formatos, ¿ya? Yo no las puedo desarrollar, ¿cierto? No puedo decir, esta base de datos hoy día la voy a hacer de esta forma y la voy a cambiar totalmente para que mañana haga otra cosa, ¿ya? Tienen que tener claro ustedes que lo que van a registrar tiene que perdurar muchas veces en el tiempo, ¿ya? Hay registros de bases de datos que ya tienen 40 o 50 años que están diseñadas y no pueden cambiarse. El mejor ejemplo es el registro civil, ¿ya? O sea, el servicio de registro civil hoy día en Chile es una base de datos en la cual otras bases de datos se conectan para obtener información. Es decir, por ejemplo, desde DICOM, para ver si una persona tiene deuda financiera, ¿cierto? Los sistemas de DICOM o Equifax se conectan a la base de datos registro civil para definir, esta persona con este RUT, con esta dirección, es la que debe tanto monto. O lo mismo, las bases de datos de carabineros, por ejemplo, si usted lo fiscaliza, ¿cierto? En el caso de, no sé, pues va conduciendo, lo fiscalizan, se conecta con las bases de datos de registro civil, se cruzan esos datos para ir a buscar el domicilio de la persona, si realmente se llama con ese nombre, etcétera. Las tiendas comerciales hacen lo mismo, los bancos hacen lo mismo. Entonces, hoy día, la base de datos de registro civil es sumamente importante porque otras bases de datos se conectan hacia ella para obtener información, ¿ya? Y por eso tiene que estar presente, siempre disponible, y además es una de las más antiguas. Si nos damos cuenta, empezamos a ver que cuántos son los que tenemos root en Chile, y nos vamos a dar cuenta que somos personas de distinta edad. O sea, vamos a encontrar a un niño, un recién nacido tiene un root, pero también puede encontrar un adulto mayor, un abuelito de 90 años que también tiene un root. Eso significa que el registro de la base de datos del registro civil tiene que tener muchos años antes y se han ido registrando por mucho tiempo, ¿ya? Entonces eso se refiere también que tiene que estar disponible, ¿cierto? Y tiene que estar disponible para distintos fines, y en este caso eh, para otros sistemas. Tiene que estar hecha con ciertas reglas, ¿ya? Ahora, los tipos de modelos de base de datos, ¿cierto? Cuando queremos nosotros decir, está bien, tengo un problema que necesito resolver, quiero desarrollar una base de datos, ahora
¿cuál es el tipo de base de datos que debo crear? Ahí está la pregunta. Hay 4 tipos o modelos de base de datos. 4. Nosotros vamos a ocupar uno de ellos, que es el que se llama relacional. ¿Ya? Y con ese vamos a trabajar durante este tiempo. La base de datos de tipo relacional. El otro modelo que se ocupa también acá, y que lo van a ver en otro módulo, en otra asignatura más adelante, se llama orientado a objetos. Hoy día en la actualidad, ¿cierto? Se ocupa el relacional y el orientado a objetos. El jerárquico y de red son dos conceptos que se ocuparon en un principio, mucho en los años 70 y en los años 60, cuando se estaban desarrollando la idea de la base de datos, pero ya quedaron obsoletos con el tiempo. Por lo tanto, nos vamos a enfocar entre los dos últimos, pero específicamente en el modelo de base de datos relacional. Entender en qué consiste. ¿Ya? Ese es como nuestro enfoque. El relacional es un concepto más básico y el orientado a objetos es uno más complejo, ¿ya? Para bases de datos mayores. Por eso lo vemos en otra asignatura. Entonces, base de datos relacional, y de hecho así se llama la asignatura, que es el concepto que vamos a ver durante este periodo de tiempo. En la forma con que diseño, el modelo de diseño de una base de datos. Hay una mención, ¿cierto? Algunos modelos anteriores, los jerárquicos, ¿cierto? Que eran bases de datos las cuales eran hechos mediante una especie de pirámide, ¿ya? Es decir, anotaban desde el principal dato hasta del principal o más importante hasta el menos importante. Y ese tipo de registro era un poco inadecuado, porque para buscar algo tenía que preguntar primero en el primer dato, si era como una especie de pirámide, hasta llegar al último registro, último dato, para que me entregase una información. Entonces, por ejemplo, si tenía 1.000.000 de datos y quería saber una cosa en especial, tenía que pasar por esa especie de pirámide, desde arriba hacia abajo, y preguntar por todos los datos hasta entregar un resultado. Ese era un modelo de un diseño jerárquico que se ocupaba y no era muy óptimo porque producía lentitud. ¿Ya? Un modelo jerárquico, para que lo comparemos, sería como tener un libro de 1.000 hojas, pero no tengo un índice. Con el índice yo sé la estructura del libro, los capítulos que tiene, y con el índice podría ir a una de las páginas rápidamente del libro. Aquí está este capítulo, quiero ir a ese capítulo. Con el índice lo podría hacer. En un modelo de base de datos jerárquico, imagínense un libro de 2.000 hojas sin índice y sin nombre de capítulo. Entonces, si quería buscar una información, tenía que leer todo completo hasta que la encontrase. ¿Ya? No tenía ninguna referencia para saber en qué parte estaba lo que necesitaba. No tenía un título por hoja ni un capítulo, sino que estaba todo escrito en forma secuencial. ¿Ya? Entonces, imagínense leer, quiero buscar una información de un libro de 2.000 hojas y leía las 1.200 y recién en la 1.201 aparecía la información que necesitaba. Pero estuve leyendo toda esa hoja antes, ¿cierto? Que estuve quizás una semana y recién encontré la información necesaria. Eso eran las bases de datos jerárquicas, es decir, todo se registraba, como les digo, como una pirámide, como un libro, pero sin índice, sin capítulo. Por lo tanto, todo estaba registrado en forma secuencial. ¿Ya? Una base de datos jerárquica también la podríamos comparar como anotar todo, ¿cierto? Que usted anotara todo lo que ve a diario en una hoja en blanco, una hoja gigante. Entonces todos los días fueron anotando cosas. ¿Ya? Va a llegar un año y va a tener una hoja de varios kilómetros de largo. Entonces, si quiero buscar una información, debo leer cada vez que la necesito, desde el principio a fin hasta que la encuentro. Y eso produce lentitud en el acceso a la información. Y por eso este tipo de concepto de base de datos fue quedando en el olvido, o este modelo, porque no era tan eficiente para buscar rápidamente la información. Sí permitía guardar datos, ¿sí? Eso estamos claros, guardaba los datos, pero para buscarlo era bastante lento el proceso. Existía otro concepto que se llamaba base de datos o modelo de base de datos de red. Un modelo de base de datos de red consistía en que todos los datos se conectaban con todos. Así era, todos con todos. Es decir, por ejemplo, si yo tenía los datos de una persona, los del computador y los del automóvil, entre ellos estaban mezclados, ¿ya?
como se llama o se denomina, como es como una red, ¿cierto? Si nosotros vemos una red de una telaraña, la red de una telaraña, ¿cierto? Son muchos hilos que están conectados todos con todos y forman una robustez, una telaraña bastante robusta, ¿cierto? Bastante fuerte, porque tiene muchos hilos conectados entre sí. El problema que producía este modelo de red, ¿cierto? Porque la ventaja es que es bastante eficiente en ese sentido, todo conectado con todo, es que si yo buscaba algo, tenía que buscarlo en todos lados, ¿ya? En todos los caminos posibles. Si buscaba un dato, no podía llegar a un dato, llegaba al dato finalmente, pero tenía que buscar otros datos más, como una telaraña. Es decir, si una telaraña para llegar a un camino tenía que pasar por todos los hilos y no por uno solamente. Entonces, el concepto de red, de base de datos de red, servía, era bastante fuerte, pero no tenía un orden, claro, no tenía un orden lógico. Estaba todo conectado con todo. Encontraba la información al final, estaba claro. Podía llegar al camino, como este laberinto, pero tuve que pasar por el camino A, el B, el C y el D. ¿Ya? Entonces, ese era el problema con los modelos anteriores. ¿Ya? El modelo jerárquico había que hacer un recorrido secuencial de arriba a abajo hasta encontrar lo que quería. En el de red había que pasar por todas las alternativas posibles, no tenía ningún orden, ¿ya? Llegaba, pero era bastante lento también, ¿ya? Y eso producía dificultad para buscar información. Entonces, sobre todo cuando esto era programable, es decir, un modelo de base de datos de red, programarlo era bastante complicado, ¿ya? Podría haber servido cuando diseñaba una base de datos para almacenar los datos y nunca más preguntar por ellos, ¿cierto? Para guardarlo. Ahí una base de datos de red es súper eficiente, el modelo de base de datos de red. Genero toda esta base de datos y la guardo. No para consulta cotidiana, no para consulta minuto a minuto, ¿ya? Si hoy día, por ejemplo, en una base de datos relacional nos demoramos, cuando usted consulta un producto de un precio en un supermercado, la respuesta de vuelta son 3 segundos en que llegue el resultado del precio. Si esto hubiese sido una base de datos de red, fácilmente se demora 20 minutos o media hora en traer el resultado de vuelta. Entonces es muy lento, ¿ya? Es eficiente para almacenar y no consultar, ¿ya? Pero no para estar haciendo preguntas de información cotidiana. Los sistemas de base de datos relacionales, ¿cierto? Que los que nos vamos a encontrar nosotros, lo otro lo mencionamos en forma, ¿cierto? Teórica, ¿ya? Y los que vamos a trabajar son hoy en día, dentro de lo utilizado con el orientado a objetos, los más fáciles de entender. Esa es la gracia que tiene. Y eficientes. Son rápidos de acceso a información, se pueden guardar datos, tienen relación entre sí, pero es de rápida búsqueda, tienen varias ventajas, ¿ya? Es decir, se relacionan, en este caso los datos, siempre y cuando tengan algo en común. ¿Ya? Tienen algo en común. Por ejemplo, yo cómo relacionaría el automóvil, estamos hablando del automóvil, con la persona, ¿cierto? Yo digo, el automóvil y personas, ¿qué tienen en común? ¿Cómo lo uno? ¿Cierto? Ese conjunto de datos, y me doy cuenta que quizás la persona es propietaria del automóvil, y ahí lo voy organizando. Claro, entonces, por ejemplo, si usted ve, por ejemplo, el padrón de un automóvil, ¿cierto? Que es como el carnet del automóvil, dice el número chasis, motor, tanto, tanto, root del propietario, dice. Root del propietario. Entonces, con ese dato, root del propietario, yo llego al otro conjunto de datos que son personas, y ahí encuentro, con este root, digo, esta es la persona, se llama tanto, vive en tal lugar, encuentro todos los datos y la información necesaria. Ahí tienen una relación entre sí. Y ahí empieza a aparecer relación, ¿ya? Relación, relacional, base de datos relacional. ¿Ya? Empieza a aparecer este concepto que nos permite que datos de un orden se comuniquen con datos de otro orden cuando no tienen nada que ver uno con el otro, pero con algo en común. ¿Ya? Algo en común. Por ejemplo, nosotros tenemos asignaturas o módulos, ¿cierto? Que son base de datos, matemática, programación, etcétera. Son asignaturas o módulos, ¿ya? Por otro lado, tenemos alumnos, ¿cierto? Y los alumnos tienen también sus datos, nombre, root, dirección, número de matrícula, etcétera. Y también tengo otros datos, otro conjunto de datos que son los profesores. Y los profesores también tienen root, nombre, domicilio, especialidad, etcétera, profesión. Entonces, si tengo
alumnos por un lado, si tengo los profesores por otro lado y tengo la asignatura o módulo por otro lado, ¿cómo, si son tres cosas distintas, cómo las relaciono? Ahí empiezan a aparecer estos conceptos que permiten definir que la asignatura es dictada por un profesor y la asignatura la estudia un alumno. Entonces ahí me doy cuenta que se empiezan a relacionar, ¿ya? Tres entes que eran diferentes tienen algo en común, un dato que los unifica. Y ahí aparece nuestro concepto relacional. Esta organización que vamos a hacer nosotros de los datos de algo se van a llamar tablas, ¿ya? Por eso habla aquí de las tablas. Esto está aquí, tablas. Y la tabla representa, ¿cierto? Imaginemos este cajón donde vamos a guardar los datos de algo. Por ejemplo, yo tomo una tabla y le digo alumno, tabla alumnos. Y dentro de la tabla alumno voy a registrar root del alumno, nombre, dirección, edad, domicilio, etc. Entonces, la tabla se llama alumno y cuando yo la miro digo, adentro van a haber datos de alumnos. ¿Ya? Tomo otra tabla que se llame profesores y le pongo profesores como título de esa tabla y adentro están organizados los datos, como en cajones, de los profesores. La tabla profesor, el mueble y adentro están los cajones que tienen root, los nombres, los apellidos, especialidad, profesión, etc. Tomo, por ejemplo, la tabla y le pongo por nombre asignaturas, a la tabla asignatura, y adentro, desde asignatura, van a estar los datos que pueden ser código de la asignatura, el nombre de la asignatura, ¿ya? La hora a que se dicta, el día en que se dicta, ¿ya? Entonces empiezo a organizarme. Entonces, las tablas, para nosotros, el concepto de tablas en las bases de datos relacionales, van a ser el conjunto, ¿cierto? Donde yo organizo los datos, ¿cierto? De un orden específico. Las tablas, cada una de las tablas, adentro tiene datos que tienen un fin en común. Tabla personas, tabla alumnos, tabla profesores, ¿cierto? Tabla automóviles en otro caso, como lo estamos especificando. ¿Ya? Y eso es lo que para nosotros nos permite organizarnos para lo llamado relaciones en la teoría relacional. O sea, nos voy a relacionar después estas tablas entre sí con algo en común. Entonces ya estamos viendo algunos conceptos. El modelo relacional, ¿cierto? Que esta teoría que estamos revisando del concepto modelo relacional viene de los años 70, ¿ya? Y fue pensado, ¿sí? Fue pensado por un señor, un informático, que se llama Edgar Frank Cote. Este señor era informático, también era doctor en ciencias, matemáticas, ¿ya? También estuvo en el MIT, el Instituto de Massachusetts. Este señor llevó, ¿cierto?, este concepto que estamos nosotros definiendo de que las bases de datos, ¿cierto?, son problemas del mundo real y los quiero llevar a algo que se pueda registrar, ¿ya? Datos, ¿cierto?, registrables, organizados en tablas que van a tener un nombre y adentro van a tener datos que tienen una relación entre sí, ¿ya? Este concepto de este señor lo planteó en los laboratorios de IBM. Él trabajaba para IBM, la empresa IBM, a mediados de los años 70 en California, ¿cierto? Y presentó esta idea, ¿cierto? Presentó esta idea de las tablas, de los datos organizados, ¿cierto? Y que tenían una relación uno con el otro de alguna forma, ¿ya? Anteriormente existía el modelo de red, el modelo jerárquico, pero él trajo esta nueva idea, el modelo relacional, ¿ya? Lo patentó con ese nombre a IBM y se empezó a consolidarse, ¿ya? Vieron que era una buena forma de organizar los datos para llevar la información, ¿cierto? Apostaron por él, IBM, y crearon un primer gestor de base de datos. Ese fue como el concepto de acumulación. Y se le empezó a dar orden a esto, se le empezó a estandarizarse, ¿ya? Se denominaron, por ejemplo, que se organizaban las tablas y adentro tenían registros, es decir, lo que yo guardaba era un registro. Por ejemplo, si ponía tabla personas, edad, y adentro de edad ponía 10, 20, 15, 8, 60, eran registros. Los registros eran lo que íbamos guardando adentro de la tabla y adentro de un dato, ¿ya? Por ejemplo,
el nombre, si yo guardaba Juan, Pedro, Luis, María, Ana, Juanito, eran registros, ¿ya? Y se guardaban registros, decía, compuesta por registro. La tabla se compone por registro. La tabla adentro del registro en filas, ¿ya? Entonces ellos empezaban a especificar. Y campo, dice, y campo. Y campo, ¿cierto? Es lo registrable en forma única. Entonces tengo la tabla, el conjunto de datos se convierte en campo y también registro. Cuando hablo de campo es uno a la vez. Y cuando hablo de registro, cuando son varios a la vez. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo una tabla que se llama persona, yo le digo, muéstreme el campo Juan. Entonces me va a mostrar un solo dato, Juan. Pero si le digo, muéstreme de la tabla persona todos los que su nombre comiencen con R. Entonces no me va a traer, por ejemplo, a René, me va a traer Rodrigo, René, Román, ¿cierto? Romina, todos los nombres que comiencen con R. Y eso se llaman registros. Cuando yo traigo muchos datos son registros. Cuando quiero preguntar por uno es un campo. Un campo es un dato y registros son varios datos guardados. ¿Ya? Entonces ahí está armándose este concepto que lo vamos a ver ya en definición más adelante. Para ir, ¿cierto? Ya terminando esta parte, yo ahora lo que voy a hacer es la clase, ¿cierto? Publicársela. Le voy a subir este apunte en otro material. Y lo que teníamos que tener claro, ¿cierto? Yo le puse clase 3 porque esto lo vamos a empezar en la parte de la clase siguiente. Las bases de datos relacionales, les damos un nombre, base de datos relacional, es tomar elementos, ¿cierto? Elementos del mundo real, ¿cierto? Que están en forma lógica, todo lógico, ¿cierto? El aire, un terremoto, ¿cierto? Que existen, ¿ya? O elementos concretos que existen, pero están en el mundo real, lo llevo a un esquema lógico, es decir, diseño una base de datos ahora con tablas, ¿cierto? Con campos, con registros, con valores, y esto lo guardo, lo transformo en forma física y lo almaceno en un sistema de almacenamiento, ¿cierto? O una futura base de datos. Entonces, cualquier elemento que exista del mundo real, ¿cierto? Del mundo real, lo diseño en un modo conceptual y lo llevo a una estructura física que se guarda. Lo que guardamos aquí son bits. Nosotros guardamos bits, valores en bits. Entonces, esta es la estructura de cómo nosotros apreciamos una base de datos. Por lo tanto, una base de datos no sale de la nada. No es que nosotros nos levantamos en la mañana y decimos, hoy día voy a hacer una base de datos de cualquier cosa. No. Las bases de datos nacen de necesidad o problemas del mundo real. Es decir, yo miro a mi alrededor y veo qué cosas debo registrar para que sirvan con un fin a futuro. Entonces, esta etapa es una de las que cuesta o es un poquito más extensa. Entender los problemas, ¿cierto?, del mundo real, llevarlos a un planteamiento en un modelo, ¿cierto?, esquematizado, y luego esto se almacena en un sistema de gestión de base de datos, se almacene, ¿cierto?, en algo más físico, para que yo lo pueda preguntar las veces que necesite. ¿Ya? Este es el esquema final que podríamos comprender. Tener algo que fue lógico, una transformación lógica, lo llevamos a una transformación física. Y ya cuando está almacenado en un programa y en un disco físico, en un lugar de almacenamiento físico, podemos consultar por la información las veces que queramos. ¿Ya? Esa es la idea de nuestro concepto de las bases de datos relacionales. Jóvenes, ¿tienen alguna duda sobre lo que vimos hasta ahora? Los conceptos iniciales de base de datos. Perfecto. Base de datos relacional. Ahí nos encontramos, ¿cierto? Relacional. Base de datos relacionales. Voy a subirle la presentación. La estructura física del resultado puede ser la red de papel. Mira, anotar en un papel no es una base de datos. Primero. Eso podría haber sido una de tipo la inicial. Por ejemplo, si usted toma una hoja
y está anotando en un cuaderno todos los días datos, 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 vendría siendo este modelo, más atrás, jerárquico. Porque usted anota en el cuaderno, la hoja 1, 2, 3 hasta la hoja 100, y anota datos todos los días, apunte. Eso es un modelo jerárquico. Es que para poder hacer tienen que primero entender los conceptos, no pueden ponerse a hacer algo si no lo entienden. Tenemos que entender las reglas primero, ¿ya? Es por ello, tenemos que entender los reglas y estándares. Claro, luego le digo, no puedo pasar a esto, no puedo pasar a esto, no puedo hacer esto si no hice esto antes. Claro, me dice, es que hago una base para entender mejor. Oiga, pero hay que resolver el problema primero. ¿Para qué lo vas a hacer primero? Ahí viene la problemática. Por eso nosotros vamos a empezar a ver los casos primero, resolverlo, ordenarlo, organizarlo y después llevarlo acá. No podemos saltarnos etapas. No podemos hacer esto. Cada vez que se ha tratado de hacer un desarrollo de un sistema saltando de esta etapa es fracaso. Inventar los datos, hacer mal el diseño es fracaso. Transantiago fue hecho de esa forma. El censo fue hecho de esa forma. Y son fracasos finalmente. Por eso la parte más compleja cuando uno está diseñando una base de datos relacional es que esto, lo que yo voy a tomar del mundo real, sea real. Es decir, ya, si no, va a quedar en forma inconclusa. Por eso es importante, no podemos saltar la etapa. Pregunta de Valentina. Claro, la estructura física en el papel es de jerárquico. Es jerárquico. Porque anotas, 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 ¿cierto? Y empieza a anotar. Pero después cuando quiero buscar algo tengo que empezar a revisar por todos lados. Ya. Claro, eso sí, pues, todo nace de los datos. Si los datos son, a ver, datos es lo que yo registro, pero debo organizarlo después cómo lo voy a armar, ¿ya? No es que yo note al azar, no noto cosas por anotar. Por eso, primero el dato tiene que ser registrable y tiene que tener coherencia, ¿ya? Si los datos se registran mal o no corresponden, por ejemplo, no tienen coherencia entre sí. Por ejemplo, quiero registrar velocidad de un automóvil. Sé que son en kilómetros por hora o milla y le pongo 80 kilos. O no entiendo lo que es. Claro, tiene que ser adecuado. Si está mal registrado el dato, la base de datos queda mala. Si el diseño se hace mal de la base de datos, también queda mala. Entonces, esta etapa para nosotros es importante, esto. Siempre la primera etapa es cómo capturo lo que está rondando, lo que yo voy a registrar. Si esto no queda correcto, todo es mano para abajo. Exacto, por eso ponen los datos cuando no son coherentes. Por ejemplo, si yo le digo, no sé, voy a registrar la edad de una persona, ¿cierto? Edad. La edad va a ser un valor numérico, ¿cierto? 40, 60, 8. Y le digo rojo. Edad rojo. Edad azul. Eso no es coherencia. O sea, estoy registrando algo que no tiene nada que ver, un dato incorrecto, que quizás para otra cosa es correcto. Si lo que yo quiero registrar es color de automóvil, ahí sí. Pero edad persona rojo, le pongo rojo, no. Eso no es coherencia. La coherencia es que corresponda el dato ahí. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy registrando, quiero registrar una biblioteca y estoy registrando los datos de un libro, los datos del libro van a ser código del libro, autor, fecha de publicación, cantidad de páginas, por ejemplo, y en el campo y cantidad de páginas a un libro le pongo acero o madera, le pongo cantidad de páginas, madera. No es coherente porque no tiene relación con lo que yo debo registrar ahí. Si pongo cantidad de páginas, tiene que ser un valor numérico, 1000, 5000, 10, un número. Pero si le pongo madera, eh, plástico, no tiene que ver. Eso es la incoherencia. Por eso tiene que ser una base de datos coherente. ¿Ya? Los datos tienen que ser coherentes, los datos tienen que ser del mundo real y van a servir estos datos para diversas aplicaciones a futuro. ¿Ya? Entonces, ese es como el concepto que tenemos que tenerlo. Yo esta parte quería llegar para que entendamos primero de cómo surge la idea, tomamos, y esto lo vamos a empezar a trabajar ya en la siguiente semana, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para entender cómo se resuelve un problema de una base de datos, cómo llego a transformar una base de datos,
leyendo un caso, luego este caso lo transformamos en un esquema y luego del esquema a una base de datos. Pero tenemos que conocer cómo se hacen los esquemas todavía, o sea, nos falta. Estamos recién aquí, en esta etapa, no podemos saltarnos. ¿Ya? Listo, jóvenes, estamos. Yo voy a parar el video de la clase ahora. Voy a seguir conectado en el mismo chat de la clase para si van a hacer consulta. La parte de video la voy a parar ahora por el momento. Y les voy a subir inmediatamente la aula virtual. Importante que se estén ahora esta misma clase y otro apunte más, ¿ya? Para que lo vayan revisando. De ahí aparece también un resumen de lo que vimos hoy día, ¿cierto? La teoría de Koch, que es importante que la lean. Un poco de historia de esta teoría de este señor, cómo creó, cómo le salió la idea de hacerla, entenderlo o hacer un modelo de base de datos relacional. Él planteó las normas, ¿ya? Así que en eso vamos a trabajar hoy día, o lo que resta de clase, y el material que les voy a publicar, ¿ya? Entonces la parte de video la vamos a dejar hasta acá. Conéctense y vayan bajando el material que les voy a publicar, ¿vale? Estén bien jóvenes. Por el chat voy a seguir viendo sus consultas.